Entonces, ¿qué nos dice la teoría al respecto? Bien, suma de probabilidades. Suma de probabilidades. Bien, vamos a empezar a identificar entonces que cada operación, cada distribución, cada tema de probabilidades va a tener una palabra clave. La palabra clave acá, o letra clave, es la letra O. Cuando nosotros nos mencionan cuál es la probabilidad de A o B, inmediatamente aparezca la palabra O, ya sabemos que nos están hablando de la suma de las probabilidades. Entonces vuelvo y repito, la palabra O va a ser la clave para identificar que lo que nos están diciendo o lo que tenemos que hacer es sumar probabilidades. A veces, en el texto del problema, esa palabra O va a ser reemplazada por la palabra U. Si nos ponen ejemplo, calcule la probabilidad de C, U, O. O sea que el suceso empieza por O. Entonces, nosotros en el castellano no podemos decir C-O-O, sino decimos pasa esto u otra situación. Entonces, miren que muy poco, pero la palabra O puede ser reemplazada por la palabra U. A nivel de conjuntos, la suma está relacionada con la unión de conjuntos. Pero vuelvo y repito, ese concepto de unión no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la palabra O. Después de que aparezca la palabra O, tenemos que preguntarnos, ¿son mutuamente excluyentes los sucesos? Entonces acá es donde tenemos que repasar el concepto de mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes son los que no tienen nada en común o no pueden suceder al mismo tiempo. Si son mutuamente excluyentes, realmente la suma se nos simplifica. Es simplemente la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vuelvo, repito, se nos simplifica si los dos sucesos son mutuamente excluyentes. Y recuerde que mutuamente excluyentes es que no tienen nada en común o no pueden suceder al mismo tiempo. Si no son mutuamente excluyentes, entonces digamos que no preguntamos si no afirmamos. Si no son mutuamente excluyentes, si no son excluyentes, en este caso, la fórmula es un poco más larga. La probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A interceptado B. Y esta es la otra fórmula. Entonces la clave, vuelvo y repito, en la suma de probabilidades es saber si los sucesos son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes. Si son mutuamente excluyentes, pues, o sea, no ocurren al mismo tiempo, no tienen nada en común, lo hacemos con la fórmula corta.
Si son o no son excluyentes, lo hacemos por medio de esta fórmula. Y alguien me puede decir, pero ¿por qué restan esta intersección? Veamos un ejemplo de dos sucesos que no son mutuamente excluyentes. Este es A y este es B. Bien, resulta que A tiene una probabilidad de ocurrencia del 55%. La de B tiene una probabilidad de ocurrencia del 70%. Pero esta zona en común tiene una probabilidad de ocurrencia del 40%. Entonces, cuando yo sumo A, y digo que A es todo esto, y digo que es 55%, punto 55, estoy sumando esta intersección una vez. Si sumo B, y digo que B es todo esto, y vale un 70%, nuevamente estoy sumando esto. Entonces miren que si voy hasta acá, punto 55 más un 70%, mire que en ese caso, esta suma ya me daría más de 1. Y recuerden que las probabilidades no pueden sumar 1. ¿Y por qué da más de 1? Porque esta franja la he tenido en cuenta dos veces. Cuando dije que era A, la tuve en cuenta. Y cuando dije que era B, también la tuve en cuenta. O sea que esta franja la sumé dos veces. Por eso es que esa franja o la intersección se tiene que restar una vez, que es del 40%. O sea que realmente en este ejercicio, punto 55 más punto 70 menos punto 40 nos diría que la probabilidad de A unido B es de punto 85. 85%. Entonces, esa es una explicación como visual de por qué restamos la intersección. Porque esa intersección, cada vez que sumamos, la estamos teniendo. O sea, que esa intersección se duplicó y por eso la restamos una vez. Muy bien. Listo. Ya tenemos las fórmulas. Ahora sí, vamos a hacer ejercicios. Les voy a compartir el primero que vamos a hacer, que relativamente es corto, y es este 15. Dice así: un estudio de 200 empresas de publicidad reveló los siguientes ingresos después de impuestos. Menos de 1 millón. Se detectó 102 empresas. Digamos que esto es $1 millón, pues, para que no digamos pues que en pesos y eso es como pocón. Bien, menos de $1 millón, 112 empresas. De 1 millón a 20 millones, 61 empresas. Y de 20 millones o más, 37 empresas. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa de publicidad seleccionada al azar tenga un ingreso después de impuestos menor que 1 millón? Vamos a ver cómo lo hacemos esa. Y ver cuál es la probabilidad de que una empresa de publicidad seleccionada al azar tenga un ingreso después de impuestos entre 1 millón y 20 millones o un ingreso superior a los 20 millones.
Miren que acá en la segunda pregunta ya aparece la palabrita mágica de O. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a llevar al tablero para resolver esas dos preguntas. Vamos a hacerlo al tablero. Listo. Borramos este tablero. Traemos el ejercicio. Y hay preguntas, como vamos a ver. Ay, yo no copié eso. Yo estoy trayendo otro ejercicio distinto. Tranquilo, muchachos, voy a copiarlo. Que yo no lo copié. Ahora sí. Ahora sí lo copié. Ahora sí. Veamos la pregunta A. A veces la pregunta que nos dicen es una pregunta que no tiene que ver con O, ni con I, ni con otro término por ahí que vamos a ver en el capítulo. Esta es muy sencilla, esta es una pregunta directa. ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa de publicidad seleccionada al azar tenga un ingreso después del impuesto menor a un millón? O sea, ¿qué impuestos? Perdón, ingresos menor de 1 millón. Bien, esto nos recuerda que la clase pasada vimos que existen varios métodos y que el que vamos a utilizar más es el método empírico práctico, que se basa en información recopilada. Acá, ¿cuántas empresas en este ejercicio aparecen que ganan menos de $1 millón? 102. ¿Qué necesitamos? Conocer el valor de N, o sea que tenemos que sumar todas las empresas acá. O sea, aquí tenemos que sumar 102 más 61 más 37. Eso nos está diciendo que tenemos 200 empresas. O sea que la probabilidad, recuerde que es similar a la frecuencia relativa. Acá serían las 102 empresas que tienen ingresos de menos de 1 millón en el cuadro sobre el total de las empresas. Eso nos da 102 sobre 200 en número decimal, nos da 0.51. En porcentaje, el 51%. O sea que la probabilidad que cojamos una empresa con ingresos de menos de 1 millón es del 51%. Pregunta que no tiene nada de complicaciones, es una pregunta directa, se resuelve de manera directa. Ahora veamos la parte B. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa de publicidad seleccionada al azar tenga un ingreso después de impuestos entre 1 millón y 20 millones o un ingreso de 20 millones o más? Entonces acá tenemos que es de 1 millón a 20 millones o más de 20 millones. Como podemos ver, existe la palabra O. Es suma. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es, ¿son excluyentes? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Son sucesos excluyentes? Recuerde que sucesos excluyentes son o que no tienen nada en común o no pueden suceder al mismo tiempo. Bien, la empresa que seleccionamos puede estar en dos categorías ahí.
puede estar en las dos categorías al mismo tiempo? No. No. O está o en esta o está en esta. Entonces la respuesta, ¿son excluyentes? La respuesta es sí. Y recordamos que cuando son excluyentes, la fórmula de la suma se simplifica. Tenemos que encontrar cuál es la probabilidad de que una empresa tenga ingresos entre 1 y 20 millones más la probabilidad de que tenga más de 20 millones. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que una empresa tenga entre 1 y 20 millones? Estamos hablando de 61 empresas sobre un total de 200. ¿Y cuántas ganan más de 20 millones? Estamos hablando de 37 sobre 200. Acá en este capítulo va a ser muy común tener suma de fracciones, pero también que tienen común denominador. Entonces, simplemente recordemos, se deja el común denominador, se suman los numeradores. Entonces acá tenemos que 61 más 37 nos da 98 sobre 200 y me da que esto es 0.49, un 49%. Bien, ese es el primer ejercicio, para que vamos como despegando máquina. Sencillo. Bien, donde empezamos a distinguir que en algunas preguntas aparece la palabra o, y donde nos vamos a tener que preguntar si esos dos sucesos son excluyentes o no, para saber qué fórmula vamos a aplicar. Bien, vamos a hacer otro ejercicio un poco más elaboradito y que nos va a traer nuevos conceptos que nos van a servir para todo el semestre de aquí en adelante. Veamos de qué ejercicio estamos hablando. Nos vamos a ir acá, pero por allá abajo. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. 55. Dice así. La cadena de tiendas Walmart, la cadena más grande del mundo, quiere realizar un estudio de sus índices de rotación anuales de sus tiendas en los Estados Unidos. La información recopilada es la siguiente. Entonces nos está diciendo que índice de rotación entre 3 y 5 veces al año, 3 tiendas. Entre 5 y 7, 15 tiendas. Entre 7 y 9, 22 tiendas. De 9 a 11, 44 tiendas. De 11 a 13, 25 tiendas. Entre 13 y 15, 12 tiendas. Entre 15 y 17 veces, 4 tiendas. En total, se tienen 125 tiendas. Nos dice, si se escoge una tienda al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su índice de rotación se encuentre entre 9 a 11 veces? Entonces vamos a copiarlo, todos los datos, y nos lo vamos a llevar para el tablero. Vemos todo y las preguntas también, que tiene varias. Bien, vamos a copiarlas. Y lo vamos a llevar al tablero.
Ya lo tenemos en el tablero. Entonces veamos la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que su rotación se encuentre entre 9 a 11 veces? Mire que acá no nos pregunta O. Directa. Pregunta directa. Simplemente nos está interesados en este renglón. La frecuencia relativa. ¿Cuántas son? 44 tiendas sobre 125. ¿Qué porcentaje nos da eso? 44 sobre 125 nos da que es 0.352. O sea que nos da un 35.20%. Acostumbren solamente a trabajar con 2 decimales y en porcentaje. No necesitan meter más. Con 2 es suficiente. Entonces, la probabilidad de que escojamos una tienda que tenga un índice de rotación entre 9 y 11 veces, esa probabilidad es del 35.20. ¿Sí? Muy bien. Veamos la pregunta B. La pregunta B también es otra pregunta directa. ¿Cuál es la probabilidad de que su índice de rotación se encuentre entre 15 a 17? Entonces, rotación 15 a 17. Muy bien. También no tiene la palabra O por ningún lado. Simplemente nos vamos a concentrar. 15 a 17 serían estas 4 tiendas sobre 125. Me dice que esa probabilidad apenas es en porcentaje del 3.2%. ¿Qué puedo concluir de ahí? Obviamente, esta situación es más probable, es más fácil que me encuentre una tienda que rote de 9 a 11 veces a una tienda que rote entre 15 y 17 veces. O sea, las probabilidades me sirven para comparar cuál es más fácil de ocurrir y cuál es la de menor ocurrencia. O sea, esta tiene mayor ocurrencia y esta tiene menor ocurrencia. ¿Listo? Ahora sí, veamos la pregunta C, que es la que nos interesa, por lo menos para empezar. Que su índice de rotación se encuentre entre 5 a 7 veces o entre 7 y 9 veces. O sea que nos está preguntando la rotación entre 5 a 7 o 7 a 9. Ya vemos que acá sí aparece la palabra que O. Entonces la pregunta es, ¿son excluyentes? Una tienda puede tener al mismo tiempo esos dos indicadores. Chicos, la pregunta que se tienen que hacer. Una tienda puede tener dos indicadores de lo mismo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué les dice su lógica? ¿Qué te dice? Que no. Que no. Entonces, ¿son excluyentes? Sí. No pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, en este caso, la probabilidad sería la de 5 a 7 más la probabilidad de que tenga una rotación de 7 a 9.
Entonces veamos la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de 5 a 7? ¿Cuántas tiendas tienen de 5 a 7? 15 sobre 125. ¿Cuántas tiendas tienen entre qué? 7 y 9. 22 tiendas sobre 125. Recuerden lo que va a pasar mucho en este capítulo. Común denominador, 125. Sumemos numeradores, 37. ¿Cuánto nos da esa probabilidad? 37 sobre 125. Nos da 29.6%. Inclusive, todavía esta es la de mayor ocurrencia que esta que es la suma de 2. Muy bien. Entonces, ahí volvimos a repasar el concepto de la suma y el concepto de la palabra o. Vamos para la D y la E, que nos va a traer temas nuevos que hay que tener presente durante todo el semestre. Veamos la pregunta D. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la rotación a lo máximo ojo, 9 veces? Aquí hay una palabra nueva. La palabra nueva o palabras nuevas es entender qué significa a lo máximo. De forma matemática. En otras partes del mundo lo pueden reemplazar a lo sumo. Nosotros no utilizamos mucho ese término, pues, pero los mexicanos de pronto sí dicen mucho a lo sumo. Bien, acá lo importante es siempre que aparece a lo máximo, matemáticamente, ¿con qué lo asociamos? ¿Con qué símbolo? Matemáticamente, a lo máximo es menor o igual. Esa es de las cosas que no se nos puede olvidar porque esto lo vamos a repetir cantidades de veces durante todo el semestre. Entonces, esta es de las cosas que hay que meterlo en el disco duro principal o en el secundario, lo que sea. En la memoria USB, el término a lo máximo es menor o igual. Lo que nos están diciendo acá en otras palabras es que la rotación sea menor o igual a 9 veces. Todo lo que esté por debajo de 9, en este caso, hay que sumarlo. O sea que tenemos que sumar todas las tiendas que tuvieron rotación entre 3 y 5, más todas las tiendas que tuvieron rotación entre 5 y 7, más todas las tiendas que tienen rotación entre 7 y 9. Tenemos que escoger todo lo que sea menor o igual a 9. Porque recuerden que a lo máximo está asociada con menor o igual. Entonces acá es menor o igual a 9 veces. Bien, ¿cuántas tiendas tuvieron rotación entre 3 y 5? Aquí las tenemos. 3 sobre 125. ¿Cuántas tiendas tuvieron rotación entre 5 y 7? Aquí las tenemos. 15 sobre 125. Y por último, ¿cuántas tiendas tuvieron rotación entre 7 y 9?
22. Recuerden, vamos a sumar. Tenemos como un denominador 125 y sumamos 3 más 15 más 22 y eso nos da 3 más 15 más 22 nos da 40 sobre 125 nos da que es 0.32, un 32%. Entonces la probabilidad de que escojamos una tienda que tenga rotación a lo máximo de 9 veces, esa probabilidad es del 32%. Palabra lo máximo, vuelvo y repito, va a ser muy utilizada de aquí hasta el final, hasta noviembre vamos a hablar de lo máximo, ¿sí? Entonces, vayan mentalizando que está relacionada con menor o igual. Y aquí tuvimos que sumar todas las tiendas que tienen menor de 9 rotaciones. Veamos la otra palabra nueva que vamos a trabajar y que nos la trae este ejercicio. Veamos la otra palabra que nos lo mencionan ahí en el siguiente pregunta. La pregunta es que la tienda tenga un índice de rotación de por lo menos 13 veces. O sea, rotación por lo menos 13 veces. Acá la palabra o las palabras es ¿qué entendemos por lo menos? Claro que a veces también se utiliza como menos, pero lo más utilizado es por lo menos. Démosla por lo menos. Matemáticamente, lo que nos tiene que quedar claro es que matemáticamente la palabra por lo menos la vamos a asociar con mayor, igual. Mayor igual. La palabra por lo menos. O sea que lo que nos están preguntando acá es cuál es la probabilidad de que la rotación sea mayor o igual a 13. Vamos a coger todas las tiendas que tienen más de 13 rotaciones, mayor o igual a 13. Entonces, en este caso, tenemos las tiendas que van de 13 a 15 rotaciones, más las que tienen 15 a 17. Entonces, ¿cuáles son las que tienen 13 a 15? 12 sobre 125 más las que tienen de a 15 a 17. Son estas 4 sobre 125. Eso nos da 16 sobre 125. Y eso apenas es una probabilidad. No, ni tan poquito. 0.128 en decimales. Y estamos hablando de 12.8% en porcentaje. Muy bien. Entonces, volvamos entonces a repasar que la palabra por lo menos matemáticamente la vamos a relacionar con la palabra o con el término mayor o igual. Entonces, en este caso,
necesitamos encontrar la probabilidad de que la rotación sea mayor o igual a 13. Cogemos todas las tiendas que tienen de 13 a 15 y de 15 a 17 y calculamos la probabilidad. Muy bien, hemos hecho ejercicios solamente de mutuamente excluyentes. Vamos a hacer un ejercicio con sucesos no mutuamente excluyentes. Entonces veamos cuál es el que vamos a trabajar del taller. Vamos a resolver el 18. 18. Todavía tenemos que subir bastante. Muy bien. Vamos a hacer este, pues. Bien. Vamos a cambiar pues la pregunta para que no nos confundamos con esto por ahora. Simplemente vamos a decirle que cuál es la probabilidad de que un vacacionista visite, en este caso, las Yellowstone o los Tetons. Bien. Vamos a hacerlo así. Entonces dice así. Un estudio llevado a cabo por el National Service Park reveló que el 50% de los vacacionistas que se dirigen a las regiones montañosas visitan el parque Yellowstone. El 50% visitan los Tetons y 35% visitan ambos lugares. ¿Cuál es la probabilidad de que un vacacionista visite Yellowstone o Tetons? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad ¿cuál es la probabilidad de que visite únicamente a Yellowstone? Listo. Bien, vamos a copiarlo y nos lo llevamos. Uy, ¿qué hice por acá? Entonces, lo copiamos y lo llevamos. Muy bien, copiemos. Bien, vamos a responder la primera pregunta. La pregunta, perdón. Profe, ¿lo puede ampliar un poquitico, por favor, para poder copiarlo? Esto. Ah, yo le mando el archivo. Sí. Tranquilo. Yo le mando listo. Listo. Gracias. Vamos entonces a responder la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que visiten a Yellowstone o los Tetons? Muy bien. El parque Yellowstone se hizo famoso por muchas cosas. Primero porque ahí, a ustedes no les tocó, de pronto están muy jóvenes. Las caricaturas del famoso oso Yogi está basado en el parque Yellowstone. Y es un parque que tiene geysers. Entonces, por eso es que más o menos es conocido en Colombia. A los viejitos los conocemos porque nos tocó, digamos que los dibujos animados del oso Yogi, que yo ya creo que no se ve mucho.
Muy bien, acá lo importante es que aparece la palabra o. Entonces la pregunta que tenemos que decir es, ¿son mutuamente? ¿Son sucesos mutuamente? Acá la pregunta es, ¿los turistas solamente van a uno de los dos sitios o pueden ir a los dos sitios? Pueden ir a los dos, no. Sí, claro, porque aquí nos dice un dato muy importante. Nos dice que el 35% visitan ambos lugares. O sea que son mutuamente excluyentes. No. Muy bien. Cuando no son mutuamente excluyentes, jóvenes, les recomiendo que utilicen la siguiente herramienta que nos va a facilitar la vida, porque sin esa herramienta habrá temas que no se pueden sacar, y es el famoso diagrama de Venn. El famoso diagrama de Venn. Obviamente en este caso, vuelvo y repito, esto cuando son sucesos que no son mutuamente excluyentes. Acá tenemos dos esferas. Una representa el parque Yellowstone y el otro representa a la otra atracción o sitio turístico que se llaman los Tetons. El universo representa el 100% de los turistas. Bien, vuelvo y repito que esto es importante. Cuando los sucesos no son mutuamente excluyentes, les recomiendo utilizar como herramienta para visualizar el problema el diagrama de Venn. Y otro tema nuevo, la regla de oro no se la pueden saltar. ¿Cuál es la regla de oro? Que primero se debe asignar los valores de la zona común o de las zonas comunes. Hablemos en plural, que después vamos a ver que hay varios que tienen varias. Es decir, en otras palabras, las intersecciones. Entonces, es muy importante que no se les vaya a olvidar esta regla de oro. Lo primero que deben asignar son los valores de las zonas comunes. Entonces, acá tenemos que empezar con el porcentaje de turistas que visitan ambos lugares y que en el corto enunciado nos dicen que es del 35%. Miren que este es un enunciado de 3 renglones. Bien, ya asignamos el del 35%. Ahora falta asignar los otros porcentajes en las esferas. Nos dicen que al parque Yellowstone lo visitan el 40%. Le vamos a poner otro color que sea el 40%. Todo esto vale un 40%. Pero resulta que ya asignamos un 35%. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Es al revés, no. A Yellowstone 50. A Yellowstone, bueno, no el 50, pues. No, el 50% de los vacacionistas que se irían a la región de las montañosas visitan el parque Yellowstone. Por eso. El parque Yellowstone, el 40%. ¿Sí? El 40% es el ese de 50% a la hora del té es un despiste. Eso no lo vamos a utilizar para nada.
Bien, Entonces el 40% que nos dicen ahí es de quién. ¿Perdón? El 40% que nos dicen en el enunciado entonces es de quién. Aquí dice, se dirigen a la región de montañosas, visitan el parque de Yellowstone. El No, sí. 50%. No, sí, tenés toda la razón, 50, sí. Yo creí que no, yo estaba leyendo mal, sí, tenés toda la razón. Es el 50 el que, sí. Yo creí que era un dato de despiste, pero no, sí. El 50% se dirigen a Yellowstone. Entonces sí, tienes toda la razón, me perdonas. Reveló que el 50% de los vacacionistas que se dirigen a la región de montaña visitan el parque Yellowstone. Entonces sí, tenemos 50% acá. A ese 50 ya le tenemos que restar el 35%. O sea, lo que nos está diciendo es que acá debemos colocar un 15%. Ese 15% realmente nos está indicando que esas personas únicamente visitan a Yellowstone. O sea, el 15% visitan el Yellowstone. El 35% visitan a Yellowstone y los Teton. Entonces, muy importante, este porcentaje de los únicos solamente lo podemos encontrar con la ayuda del diagrama de Venn. Sin el diagrama de Venn nos quedaría muy difícil encontrar eso, pues de manera visual. Ahora veamos qué porcentaje visitaron únicamente a los Teton. Entonces, ahora sí, el 40% visitan los Teton. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? No, el 40 aquí. 40% visitan los Teton. Yo estaba confundido Pues con el pero 50. 35. 40 No, menos el 35 es que visitan los lugares. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Al 40 le restamos este porcentaje del 35 y nos dice que el 5% solo visitan a los Teton. ¿Sí? Ahora sí, vamos a responder la pregunta que nos hacen al principio. Vamos a buscar la probabilidad de que visiten a Yellowstone o visiten a los Tetons. Entonces voy a utilizar este espaciocito por acá. Ya sabemos que no son mutuamente excluyentes. Entonces utilizamos la fórmula larga. ¿Cuál es la fórmula larga? La que nos decía, es la probabilidad de que visiten a Yellowstone más la probabilidad de que visiten los Tetons menos la probabilidad de que visiten a Yellowstone interceptado los Tetons. Ojo, cuando me dicen visita a Yellowstone, no son los que visitaron únicamente a Yellowstone. Cuando me dicen son los que visitan a Yellowstone, se están refiriendo al 50%. A esta esfera que sumado a los porcentajes nos da el 50%. Aquí vamos a trabajar con los decimales. Más los que visitan los Tetons. Y los Tetons lo visitan el 40%. Más el 40%. Menos los que visitan a Yellowstone y los Tetons, o sea, que nos están refiriendo a este 35%. Punto 35. La respuesta acá a esta primera pregunta es 0.5 más 0.4 menos 0.35 nos da 0.55.
que lo que nos está diciendo es que la probabilidad de que alguien visite a Yellowstone o los Teton es del 55%. Esa es la pregunta A, ¿no? Muy bien, veamos la pregunta B, que esa sí nos la ayuda muy fácilmente el ejercicio. La pregunta B es: ¿cuál es la probabilidad de que visiten únicamente a Yellowstone? Únicamente a Yellowstone. Sí, esto le toca es simplemente este 15%. Estos son los que visitan únicamente a Yellowstone. Porque recuerde que ese 35 visitan a Yellowstone y los Teton. Los que visitan únicamente a Teton, a Yellowstone, es el 15%. Muy bien. Hay otra pregunta que nos la pueden hacer en el problema. Y es: ¿cuál es la probabilidad de que ni a Yellowstone, ¿sí? Tengo una pregunta. La suma de las probabilidades del diagrama de Venn tiene que dar igual a la suma de la probabilidad de la ecuación, o simplemente es una coincidencia. Perdón, volveme a aclarar. ¿Cuál es tu inquietud? La suma de las probabilidades del diagrama de Venn, o sea, 15, el 35 y el 5, nos tiene que dar igual a la suma de probabilidades que nos da la fórmula, o sea, el 55%. La suma. Acá, eso. Sí. Si lo tenemos separadito, sí. Si lo tenemos bien separadito, sí. Ahora. Muy bien. Ahora la pregunta es que no visitan ni a Yellowstone ni los Tetons. Esa es una pregunta que nos pueden hacer. Ahí, básicamente, nos están preguntando por el complemento, o sea, por toda esta zona roja. En este caso, la probabilidad que escojamos una persona que no visite ni a Yellowstone ni a los Teton sería 1 menos la probabilidad de la suma, ¿sí? Que ya sabemos que eso nos dio 55%. O sea que esta franja de acá, al hacer operaciones, nos da 45%. Entonces, si nos preguntan que cuál es la posibilidad... ¿Perdón? ¿Me puedes volver a explicar, por favor? Que no entendí esa parte. Sí. Bien, vuelvo y aclaro. Nos pueden hacer esta pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una persona ni visite Yellowstone ni visite los Tetons? Gráficamente, ¿de quién nos están preguntando? Nos están preguntando por el complemento, ¿sí? Y aquí vuelvo y repito, utilizamos la propiedad del complemento. Sabemos que la propiedad del complemento nos dice, la propiedad del complemento nos decía, complemento es 1 menos la probabilidad de A. Entonces, si nos preguntan por esta zona, ahora le voy a cambiar de color. Si nos preguntan por esta zona, que ya dije que vale el 45%, a 1 le resto lo que sume todas estas esferas. Y si sumamos todas estas esferas, ya sabemos que nos dio el 55%. Entonces, a ese 1 le restamos el 55 y nos da 45%. O sea que la probabilidad de que un turista se dirija a las Rocallosas, pero no visite a Yellowstone ni a los Teton, es del 55%. De pronto le interesa una montaña donde pueda esquiar si estamos en invierno, que les gusta mucho.
La gente aprende a sacarle el gusto al invierno, es esquiando. Es como los que les gusta bucear, que buscando pues sitios a donde bucear. Los de invierno es buscando qué montaña se van a ir a esquiar. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio de estos. Más grande y que les puede servir como referencia al punto que algunos ya tienen del taller. Los que han mandado los grupos ya tienen asignado el taller. Entonces, estemos pendientes de este próximo ejercicio que se los voy a compartir. Dice así el ejercicio. Lo vamos a traer de otro documento. Vamos a hacer este 4. Dice, la oficina de registro de la universidad reporta que de 1.347 estudiantes que terminaron sus estudios, 879 estudiantes tomaron inglés en el curso de su carrera. 344 estudiaron francés y 114 tomaron alemán. 144 tomaron inglés y francés. 29 tomaron inglés y alemán. Y 10 tomaron francés y alemán. Y solamente 4 tomaron los 3 idiomas. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una persona no haya tomado ningún curso? B, ¿cuál es la probabilidad de que una persona estudió únicamente inglés? C, ¿cuál es la probabilidad de que una persona estudió 2 o más idiomas? Bien, vamos también a hacer una pregunta por acá, le vamos a agregar, ¿cuál es la probabilidad de haber estudiado inglés o francés? Vamos a hacer esa pregunta. Vamos a copiar entre los datos y vamos a resolver este ejercicio. Vuelvo, repito, este les puede servir como referencia para el taller que ya algunos lo tienen. Vamos a copiar entonces los datos, aquí está. Bien, ya sabemos que en este caso, leyendo un poco el enunciado, encontramos que hay gente que comparte idiomas. Entonces ya sabemos que acá no son mutuamente excluyentes. Entonces vamos a representar acá los de inglés. Acá los de francés. Y acá los de alemán. Listo. Muy bien. Ojo. Principio del oro o regla de oro. Debemos empezar con las intersecciones. Y obviamente cuando hay varias, comenzamos con las que de más intersecciones a menos intersecciones. Entonces es muy importante. Vamos a comenzar de las que tienen más a las que tienen menos. Acá empezamos, primera, ¿cuántas personas tomaron los 3 idiomas? Y nos dicen que 3.
Empezamos con esos 3. Vuelvo y repito, esa es la parte clave de estos ejercicios, donde se trabaja con el diagrama de Venn. Empezar por las intersecciones. Y cuando se tienen varias intersecciones, se tiene que tener en cuenta empezar con la que tiene más. Vamos a escoger esta zona. Perdón, esta zona corresponde a los estudiantes que tomaron inglés y estudiaron alemán. ¿Cuántos nos dicen que tomaron inglés y alemán? 29. Pero ojo, a esos 29 le tenemos que restar este 3. Y eso nos da 26. O sea que esta franjita aquí vale 26. Vuelvo, repito. Estos son los que estudiaron inglés y alemán. Nos dice que fueron 29. Pero a esos 29 le restamos los 3 que les dio por estudiar los 3 idiomas. Vamos por esta zona. ¿Quiénes son estos? Los que estudian, ¿qué? Francés y alemán. ¿Cuántos estudiaron francés y alemán? 10. Entonces, todo esto suma 10. Entonces, el número de acá es 10 menos 3, 7. O sea que colocamos acá 7. Seguimos. ¿Quiénes son los de este lado? Son los que estudian inglés y estudiaron francés. ¿Cuántos se supone que estudiaron inglés y francés? 144. Entonces, a 144 le resto 3 y me da 141. O sea que acá son 141. Entonces, muy importante, siempre empezamos con las intersecciones. Siempre empezamos con la que tiene más intersecciones. A las intersecciones, digamos, secundarias, se le tiene que restar la de la intersección mayor, en este caso. Sigamos. ¿Cuántos estudiaron únicamente inglés? Veamos cuántos estudiaron únicamente inglés. Nos dicen que 879 estudiaron inglés. Pero ojo, a esos 879, porque todo esto es inglés, para que lo tengamos presente, le tenemos que restar estos valores que ya tenemos asignados en inglés. Le restamos los 141 que compartieron en francés. Le restamos los 26 que compartieron con el alemán. Y le restamos los 3 que estudiaron los 3 idiomas. Entonces, 879 menos 141 menos 26 menos 3 nos da 709 estudiantes solo estudiaron inglés. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos para los que estudian únicamente francés. Únicamente francés. Según esto,
344 estudiaron francés. Entonces vamos a mirar cómo sacamos este valor. 344 estudiaron francés. Sacamos de acá. Le restamos los 141 que estudiaron francés con el inglés. Le restamos los 7 que estudiaron francés y alemán. Y le restamos, obviamente, los 3 que estudiaron los 3 idiomas. Entonces tenemos que eso nos da 193. Entonces, que estudiaron francés, únicamente 193 estudiantes. Y por último, veamos cuántos estudiaron únicamente alemán. Veamos cuántos. Veamos cómo compartimos esto. Únicamente alemán. Nos dicen por acá que alemán lo tomaron 114. Le restamos a esos 114 ¿qué? Estos 26 que estudiaron inglés y alemán. Estos 7 que estudiaron con francés y el alemán. Y le restamos los 3. Entonces tenemos 114 menos 26 menos 7 menos 3 nos da 78. O sea que únicamente que estudiaron alemán fueron 78. Muy bien, ahora sí veamos la pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona no haya tomado ningún curso de idiomas? Bien, para esa pregunta tenemos que tener claro una cosa. Todo el universo son 1.347 estudiantes. Todo esto son 1.347 estudiantes. Tenemos que buscar cuántos están acá, por fuera. Entonces, necesitamos primero detectar cuánto es la suma de todos estos valores. O sea que a 1.347 le vamos a restar la suma de todos los valores. Entonces vamos a hacerlo. Sumemos 709 más 26 más 3 más 141 más 7 más 193 y más 78. Todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Todo lo que está ahí adentro nos suma 1.157 estudiantes. Entonces sería menos 1.157. Nos dice que los que no estudiaron ningún curso son 1.347, le restamos, nos da 190. O sea que a la pregunta que nos están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona no haya tomado ningún curso? Ningún curso. Es simplemente los 190 sobre el total de 1.347. Y eso nos da 190 sobre 1.347. Nos da que es el 14.10%.
14, 11 redondeando. No trabajen más de 2 decimales en el trabajo. Con 2 decimales es suficiente desde que la probabilidad nos dé. Si es una probabilidad en chiquita, sí hay que trabajar con más decimales. Muy bien. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún estudiante haya cursado esos idiomas? 14.11%. Veamos la pregunta B. La pregunta B es, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado, ojo, inglés o francés? Bien, ahí tenemos la palabra O. Entonces, sabemos que acá no son mutuamente excluyentes. Entonces tenemos que decir, coja los que estudiaron inglés más los que estudiaron francés menos los que estudiaron inglés interceptado francés. Bien, ojo, estos no son los que estudiaron únicamente inglés, son los que estudiaron inglés, que es todo esto. ¿Cuántos estudiaron inglés? 879 nos decían que estudiaron inglés. 879 sobre 1347. Más los que estudiaron francés. O sea, me están hablando de toda esta franja. No me están preguntando los que estudiaron únicamente francés, sino francés. Me dicen que estudiaron francés 344 sobre 1347. Menos los que estudiaron inglés y francés. Inglés y francés son estos, que en este caso son 144 sobre 1347. Hagamos operaciones y eso nos da 879 más 344 menos 144. Esto nos da 1079 sobre 1347. La respuesta es 80.10% en porcentaje. %. Esos son los que estudiaron inglés o francés. Veamos la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona estudió únicamente inglés? Ojo, la palabra clave aquí es únicamente inglés. ¿De quién estamos haciendo referencia acá? De estos 709 sobre 1347. Eso nos da 709 sobre 1347 es 52.63. Inclusive lo podemos redondear a 64. 52.64%. O esa pregunta solo la podíamos haber resuelto con la ayuda del diagrama de Venn. La pregunta de únicamente la podemos encontrar solamente con la ayuda del diagrama de Venn. De resto no nos hubiera podido encontrar a esa pregunta de únicamente. Muy bien, ahora viene la última pregunta, por eso estoy borrando acá para espacio. Y es la probabilidad de que una persona estudió
2 o más idiomas. Veamos la pregunta D. Pregunta D. La probabilidad de 2 o más idiomas, o sea que en otras palabras, es la probabilidad de que estudió 2 o 3 idiomas. Bien, muchachos, a veces no hay que utilizar fórmulas. Si uno tiene el diagrama de Venn, puede responder las preguntas con la ayuda de los valores que ustedes tienen. Y vamos a encontrar lo que es muy fácil. Los que estudiaron 2 o más idiomas son los que estudiaron 2 o 3. Pues sumemos. Estos 26 que voy a agarrar acá, ¿estudiaron 2 idiomas? Sí, estudiaron inglés y estudiaron alemán. Entonces, sumamos los 26. Estos 7, ¿estudiaron 2 idiomas? Sí, estudiaron francés y estudiaron alemán. 7. Estos 141, ¿estudiaron 2 idiomas? Sí, estudiaron inglés y estudiaron francés. Esos son los que estudiaron de a 2 materias o 2 idiomas. Ahora sumemos los que estudiaron 3, que curiosamente es 3, sobre 1347. Entonces acá a la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que una persona estudió 2 o más idiomas? O sea, estudiaron 2 o 3. Con la ayuda del diagrama de Venn, sumamos las intersecciones. Lo que hicimos fue sumar las intersecciones. Y eso nos da que en total fueron 177 estudiantes que estudiaron 2 o más idiomas. De 1347. Entonces acá tenemos 177 sobre 1347 nos da un 13.14%. Y listo. Profe, Señora. pero arriba dice que 4 estudiantes tomaron los 3 idiomas. ¿Eso influye en algo? Ay, pues mi chica. Sí, influye mucho. Que no eran 3 sino 4, entonces hay que cambiar todos los valores. Bien. Eso pasa por no leer bien. Ejemplo, caí en la trampa. Son 4. Les queda el ejercicio. Bien. Si fueran 4, hay que cambiar todo eso. Listo, vamos a suponer que eran 3. Qué pena con ustedes. Pero sí, tienes toda la razón. Yo porque leí que 3 eran 3, no, eran 4. Sí, obviamente esto cambia. Si yo pongo aquí 4, esto sería aquí 6. Aquí sería 25. Aquí serían 140. ¿Sí? Eso es lo que cambia ahí. Eso es lo que cambia ahí, pues. Entonces cambiaría pues los valores. 25, pero bien, vamos a suponer entonces como íbamos, 3. Porque si no nos toca volver a hacer todo esto, pues. Bien, lo pueden hacer el ejercicio. Ustedes con 4, pero tienen toda la razón. Yo me aceleré ahí y lo leí mal. Muy bien. Mi culpa, mi sola culpa y esa. Me van a perdonar esas y 40 veces más. Pero sí tienen razón. Bien. Es 4 ahí. Listo. Habría que replantear todo eso. Pero mírate que ya por decir algo es fácil. 4 quedan 140 y así por el estilo. Es fácil de volver a recalcular eso. Y estos sí quedan igualiticos. 709, 193, 78. Esos no cambian, para que sepan. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. El último de la mañana. Y gracias por la corrección
Vamos a hacer otro ejercicio. Claro que la corrección llegó a lo último. Bien, vamos a hacer el 48. Veamos de qué trata el 48. Bien barrada. 48. Muy bien, este se parece mucho también a los Tetons. Dice así: se descubrió que el 60% de los turistas que fue a China visitaron la ciudad prohibida, el Templo del Cielo, la Gran Muralla y otros sitios históricos dentro o cerca de Beijing. El 40% visitó a Xi'an, con sus magníficos soldados, caballos y carrozas de terracota, que yacen enterrados desde hace 2000 años. El 30% de los turistas fueron tanto a Beijing como a Xi'an. ¿Cuál es la probabilidad de que un turista haya visitado por lo menos uno de esos lugares? Vamos a hacer este ejercicio. Pero vamos a copiarlo primero. Vamos a copiarlo. Este le parece mucho pues a los Teton, pues. Pero la pregunta que nos hacen es: ¿cuál es la probabilidad de que un turista haya visitado por lo menos uno de estos lugares? Muy bien. Obviamente acá también nos vamos a soportar del diagrama de Venn, donde el 100% de los turistas es el universo. Nos dice: el 60% de los turistas fue a China, visitaron la ciudad prohibida, el Templo del Cielo, las Gran Murallas y otros sitios históricos dentro de cerca de Beijing. O sea que nos están diciendo que el 60% fueron a las atracciones de Beijing. El 40% visitó a Xi'an con sus magníficos soldados, caballos y carrozas de terracota que yacen enterrados desde hace 2000 años. Entonces, hubo gente que fue a Xi'an. Y nos dicen que es el 40%. Pero lo más importante aquí es que nos dicen que el 30% de los turistas fueron tanto a Beijing como a Xi'an. Entonces tenemos acá que el 30% fueron a Beijing y fueron a Xi'an. Recuerden, siempre empezamos por las intersecciones. Entonces la pregunta: ¿cuántos visitaron únicamente Beijing? Tomamos el dato de Beijing, que es el 60%. Y a ese 60%
le restamos los que visitaron ambos sitios. Y eso nos da 30%. O sea que nos está diciendo que los que visitaron únicamente a Beijing es el 30%. Bien. ¿Cuántos visitaron únicamente a Xi'an? Únicamente a Xi'an. Nos están diciendo que a Xi'an lo visitaron el 40%. Entonces, a ese 40% le restamos el 30%. Y eso nos da que el 10% visitó únicamente a Xi'an. Vamos a ver que esta pregunta la vamos a poder responder por dos caminos. Esa es la otra enseñanza que a veces nos trae los temas de probabilidades. Uno puede tener dos caminos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos la pregunta. Nos dicen por lo menos. Un lugar. Entonces acá tenemos que recordar que la palabra por lo menos, ¿con qué lo asociamos? Mayor o igual. Mayor o igual. O sea que aquí tenemos que coger la probabilidad de aquellos que visitaron solamente un lugar más los que visitaron dos lugares. Ojo, los que visitaron únicamente, los que visitaron un lugar son los que visitaron únicamente a Beijing más los que visitaron únicamente a Xi'an. Esos son los que visitaron un lugar, más aquellos que visitaron dos lugares. Fueron los que fueron a Beijing, interceptados Xi'an. Entonces, veamos cuánto nos da por este lado. Los que visitaron únicamente a Beijing, el 30%. Los que visitaron a Xi'an, el 10%. Y los que visitaron a ambos lugares, ya sabemos que es el 30%. O sea que esto nos da un 70%. Un 70%. Entonces la pregunta que nos hacen por este lado, ¿cuál es la probabilidad de que un turista haya visitado por lo menos uno de estos lugares? Decimos, es la probabilidad de que por lo menos un lugar, es la probabilidad de que los lugares sean mayores o iguales a 1. Pongo bien claro esto, 1, porque de pronto se confunde con el 2. No, 1. 1. Entonces son los que visitaron un lugar más los que visitaron dos lugares. Pero ¿quiénes son los que visitaron un lugar? Los que visitaron únicamente a Beijing y los que visitaron únicamente a Xi'an, más los que visitaron dos lugares, que son los que visitaron a Beijing, interceptados Xi'an. Entonces, los que visitaron Beijing, únicamente Beijing, ya sabemos por el diagrama que es del 30%. Los que visitaron únicamente a Xi'an es el 10%. Más los que visitaron Beijing y Xi'an, 30%.
Y eso nos sumó 30%. Sumó 70%. Alguien también lo pudo haber hecho de la siguiente manera. Pues sí necesitaba un poquito más de pispicia. Pero es otro camino que se puede hallar. Resulta que cuando tenemos solamente dos sucesos, la probabilidad de por lo menos 1 es la probabilidad de que hayan visitado a Beijing o que hayan visitado a Xi'an. Porque recuerde que cuando estoy sumando O, en este caso, la palabra O también tiene en cuenta los dos lugares. Entonces, alguien lo puede haber hecho así. Es la probabilidad de Beijing más la probabilidad de Xi'an menos la probabilidad de Beijing interceptado Xi'an. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ojo, esta es la probabilidad de visitar Beijing, no únicamente Beijing. Y vimos que la probabilidad de Beijing era el 60%. Esto es 0.60 más la probabilidad de visitar Xi'an, que nos decían que era el 40%. Menos la probabilidad de visitar ambas zonas, 0.30. Esto nos da, toqué una parte del archivo que no podía tocar. Bien, esto nos da 0.70. Entonces miren que por este lado también logramos la misma respuesta que lo hicimos por este lado. Mensaje del ejercicio. A veces las probabilidades tienen varios caminos de hallar. Eso sí, tienen que coincidir en la respuesta. O sea que a veces no hay un solo camino para plantear un problema de probabilidades. Eso sí, tenemos que estar claros de que los dos caminos tenemos que llegar al mismo destino, a la misma probabilidad. Bien, una pregunta que nos pudieron haber hecho acá. Una pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que no vayan ni a Beijing ni a Xi'an? ¿Sí? Bien, ¿de quién estamos hablando acá? Obviamente de esta franja azul. De esta franja azul. Y simplemente ahí la podemos sacar. ¿Cuánto nos da la suma de estas dos esferas? Ya lo encontramos. En el ejercicio nos dio ¿cuánto? Esto es 1 menos ¿cuánto nos dio esto? La suma, 0.7. Entonces, la probabilidad que nos están preguntando acá es ¿cuál es la probabilidad de que un turista que fue a China no fue a Beijing ni a Xi'an? En este caso sería el 30%. Bien, preguntas e inquietudes de este ejercicio. Chicos, preguntas e inquietudes. Bien, el ejercicio entonces
tiene un mensaje. El mensaje principal de este ejercicio es que las probabilidades se pueden encontrar por varios caminos. Eso sí, vuelvo y repito, tenemos que llegar al mismo destino, a la misma respuesta. Pudimos haber hecho este ejercicio por estos dos caminos. Muy bien.